Muy bien. Muy buenas noches a todos, compañeros leones. Les pido de la manera más amable y atenta que mantengamos nuestros micrófonos en silencio para el desarrollo de esta conferencia magistral. Vamos a dar inicio a la charla titulada Diagnóstico precoz del cáncer infantil, para lo cual invitamos al primer vicegobernador y coordinador GLT, el socio león Fortunato Córdoba Serna. Adelante, Fortunato. Fortunato, tu micrófono está apagado. Buenas noches, compañeros leones. Empezando así, continuando con el ciclo de charlas que por encargo como coordinador GLT se está haciendo a través de esta presente gestión. Les agradezco la presencia de todos ustedes y damos la cordial bienvenida a nombre del gobernador y el equipo global de acción GAT. Muchas gracias y bienvenidos. Empezamos entonces. Gracias. Gracias, Fortunato. Seguidamente invitamos a la presidenta del Club de Leones Santa María de Huachipa, a la socio León, Ada Chávez Gil, para que dé la presentación de la expositora, la doctora y socia León, Cecilia Ugaz. Gracias, compañera León. Buenas noches, compañeros leones. Para mí es un placer, un orgullo presentar a la doctora Cecilia Ugaz. La doctora Cecilia Ugaz ella es médico cirujano, ¿no? Con especialidad en oncología pediátrica, ¿no? Ella trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas llamada INEN. Ella además es coordinadora del Comité de Cuidados Paliativos de la Iniciativa Global contra el Cáncer Infantil de la Organización Panamericana de la Salud. Tiene una maestría en investigación médica. Ella es miembro de la Sociedad Internacional de Oncología Internacional de Oncología Pediátrica, cuyas siglas son SIOP. Ella es delegada del Perú, ¿no?, ante la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, cuyas siglas son SLAOP. Es miembro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, cuyas siglas son IASP. Es miembro de la International Association for Hospice Palliative Care. Es presidenta de la Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica del Perú, Hope Research. Y con mucho orgullo, ella es socia León del Club de Leones Santa María de Huachipa, Distrito H3. Cecilia, te damos el uso de la palabra. Muchas gracias, compañeros leones, por la invitación. Vamos a empezar. Quiero agradecer realmente por esta invitación en este mes, que es el mes de la concientización de lo que es el cáncer infantil. Voy a compartir mi pantalla. Y espero que la logren ver. Entonces, el tema que vamos a tratar ahora es sobre el diagnóstico precoz del cáncer infantil. Es algo muy importante que tenemos que todos conocer, ¿no? Y lo que vamos a ver es que el cáncer infantil es aquel que se produce, es aquel cáncer que se produce en las personas menores de 18 años, quiere decir en la población menor de 18 años, en los niños, ¿no? Y la característica de esta enfermedad es que es totalmente distinta a la del adulto, ¿no? Porque es una enfermedad que se produce muchas veces en las etapas de crecimiento del niño. Y una cosa muy diferente a la del adulto es que no es prevenible, ¿no? No es como que yo dejo de fumar y no me va a dar cáncer de pulmón, o me hago una serie de exámenes para la prevención de un cáncer en un adulto, ¿no? El cáncer de niños no se puede prevenir, pero sí lo que se puede hacer es detectarlo oportunamente y con esto mejorar las tasas de curación, ¿no? ¿Y cuál es la situación actual del cáncer infantil, no? Primeramente que a nivel nacional, ¿no?, el cáncer infantil va a ocupar el 4% de toda la enfermedad pediátrica, y eso es importante, ¿no? Que es la tercera causa de muerte en el Perú de los niños, ¿no? Primero es la parte infecciosa, ¿no?, algunas otras enfermedades congénitas o accidentes, y luego viene el cáncer infantil, ¿no?
Y eso es importante porque entre el 2006 y el 2011 se notificaron 3.800 casos de niños menores de 15 años que habían sufrido algún tipo de cáncer infantil, ¿no? Y la mitad de esto se presentó en menores de 5 años, ¿no? Entonces, en el Perú se estima que alrededor de 1.800 niños van a padecer cáncer en el año, ¿no? En un año, ¿no? ¿Y por qué es importante? Si nosotros tenemos la estadística que tenemos nosotros a nivel nacional, y acá la pueden ver, un momentito, vamos a poner acá el puntero. Esta es nosotros la estadística que se hizo en el año 2017, alrededor de 1.400 niños se diagnosticaron con cáncer ese año, de los cuales el MINSA ve casi la gran mayoría, ¿no? El Estado asume la gran mayoría, que casi es 990 casos, ¿no? Salud ve el resto, un poco con la parte privada, y es el INEN donde yo trabajo el que lleva la mayor carga de pacientes pediátricos, ¿no? Más de la mitad de los niños que se diagnostican al año lo vemos nosotros, ¿no? De los cuales las enfermedades más importantes o más frecuentes van a ser las leucemias a la cabeza y dentro de los tumores sólidos, los tumores cerebrales a la cabeza. Vamos a ponerlo acá. Y esta es la tasa de mortalidad. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros todavía tenemos una mortalidad muy alta, todavía comparado con países más pobres, ¿no? Entonces nuestra tasa de curación no llega a ser todavía muy alta. Esto fue un estudio que se hizo y vemos acá, como pueden ver, ¿no? Nuestra tasa de mortalidad todavía era en esta época mucho mayor que Ecuador y otros países, ¿no? Entonces todavía teníamos una tasa de mortalidad muy alta. Y eso es en el 2018, y nosotros comparamos las incidencias, ¿no? Con otros países como Perú, Chile o Estados Unidos. La incidencia es casi parecida, pero acá en naranja ustedes pueden ver nuestra tasa de mortalidad era superior, ¿no? Con países tan cercanos como Chile, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué es importante eso? Entonces podemos ver que la sobrevida global cuando se hizo el registro de cáncer hasta el 2012, era solo de un 58%, o sea, casi el 60% de los niños se podían curar. Esto ha ido mejorando con el tiempo, ¿no? Y actualmente nuestros niños pueden llegar, dependiendo del tipo de enfermedad que se presente, hasta un 80 al 90%, ¿no? Pero una cosa importante que se va a dar para que esto ocurra es que debemos detectarlo a tiempo, ¿no? Y acá lo vemos, esa tasa de nosotros de una tasa de curación de casi un 60% era lo que tenía Estados Unidos en los años 75, ¿no? Ahorita Estados Unidos en general está en un 90% por encima, ¿no? Y nosotros eso es lo que debemos llegar, ¿no? Y acá vemos, ¿no? El cáncer en realidad en niños es muy importante porque la carga de enfermedad va a ser muy importante, ¿no? Sabemos que los años de vida saludable es cómo se mide la carga de enfermedad. Y bueno, las enfermedades no transmisibles están en la cabeza, pero la neoplasia o el cáncer también es importante y está en el segundo lugar, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas? O sea, ¿por qué no es que nuestros niños no se puedan curar, ¿no? Hay varios problemas y es importante verlos, ¿no? Uno es que no teníamos un registro del cáncer infantil. Lo otro, y algo muy importante, era el retraso en el diagnóstico. Muchas veces tampoco no se diagnosticaba. Obviamente la deficiencia de calidad de servicios y la tasa de abandono que sigue siendo muy alta. Entonces estos son los 4 pilares que se debe mejorar para mejorar la sobrevida del cáncer en niños, ¿no? Y acá lo vemos, en el año 1800, ¿no? Se veía que los casos diagnosticados habían llegado pues a 1.350 por año, y 20 de estos, lo que se había visto que el 20% de estos niños nunca iba a llegar a diagnosticarse, ¿no? Acuérdense que lo que se estimaba era que hubieran 1.800 niños diagnosticados por año y nosotros solo estábamos diagnosticando 1.300 niños. Entonces había un grupo de niños que ni siquiera se llegaba a diagnosticar, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de cáncer infantil, debemos saber algunas cosas, ¿no? Que el cáncer más frecuente va a ser siempre la leucemia, ¿no? El 40% del total del cáncer infantil es leucemia, ¿no? ¿Seguido de qué? Seguido de los tumores cerebrales, de los linfomas y otros, ¿no? Pero si nosotros juntamos las leucemias y los tumores cerebrales, con eso ya estamos tratando a más de la mitad de los niños que vienen con un tipo de cáncer, ¿no? Y la distribución va a variar, ¿no? Va a variar dependiendo de la edad.
niños más pequeños, menores de 5 años, la leucemia a la cabeza siempre, pero con otras patologías como los tumores en el ojito, los tumores germinales, quiere decir los tumores en el ovario, en el testículo, ¿no? Y a medida que va creciendo, el niño va a ir presentando otro tipo de tumores, como los linfomas, o los tumores a nivel de los huesitos, ¿no? Y eso es importante porque nos va a ayudar a clasificarlos, ¿no? Y acá tenemos algo muy, muy importante, ¿no? Es que el retraso en el diagnóstico a nivel de Perú es 4 veces más prolongado que en países desarrollados, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, nosotros lastimosamente tenemos un retraso en el diagnóstico, por lo tanto, casi el 70% de nuestros niños llegan en estadios muy avanzados. Y acuérdense que mientras el estadio sea más pequeño es más fácil curarlo, pero nuestros pacientes llegan con estadios donde muchas veces no vamos a poder curarlos, ¿no? Entonces, por eso es importante el diagnóstico precoz, ¿no? Entonces, los niños mayores, acuérdense que van a tener más riesgo de retraso en el diagnóstico. ¿Y por qué se da esto? Porque de repente tienen el dolor, han notado un aumento de la tumoración o un bultito, pero no se lo comunican a los padres. A veces porque no quieren, acuérdense que los adolescentes son difíciles. En cambio, el niño pequeño, la mamá lo examina, la mamá lo baña, la mamá lo toca. Entonces, es más fácil muchas veces que pueda descubrir que algo está mal, ¿no? La edad de los padres se vio que también era otro factor importante. Mientras más jóvenes eran los padres, el tiempo de diagnóstico también iba a ser mayor, porque muchas veces estos padres, al verse en la necesidad de repente de trabajar o mayor descuido de los niños, pues no podían ayudarlos, ¿no? Otro factor importante era el nivel educativo, y por eso es importante la educación. La educación es básico para todo, no solo para esto, ¿no? Y mientras más bajo era el nivel educativo de los padres, también el tiempo del diagnóstico era mucho mayor, ¿no? Obviamente el tipo de enfermedad, hay enfermedades que pueden ser muy notorias, pero lastimosamente a veces el cáncer, algunos tipos de cánceres pueden pasar desapercibidos, ¿no? Y lo otro es el primer médico consultado, ¿no? Mayor si es atendido por un médico general o de familia que por un pediatra. ¿Qué quiere decir esto? Que lastimosamente, aún siendo uno médico, muchas veces no puede diagnosticar a tiempo un cáncer, ¿no? Y esto se da por muchos factores, porque la mayoría de escuelas de medicina no hacen que los chicos roten o conozcan algo sobre el cáncer infantil, entonces el médico no estudia y no conoce lo que es el cáncer infantil, ¿no? Entonces, ¿qué más ocurre? Que muchas veces se hace una historia clínica deficiente, no hay un buen examen físico, no saben cuáles son los síntomas que puede producir un cáncer infantil, ¿no? O solo están buscando los síntomas clásicos, entonces es difícil para el médico o para el personal de salud diagnosticarlo a tiempo, ¿no? Y lo otro ya son los problemas administrativos, ¿no? El paciente está en una zona muy alejada de Lima, ¿no? Puede estar, no sé, en la selva, en Tarapoto, lo diagnostican y de ahí tiene que ir de su posta a un hospital más grande y de ahí recién la referencia, de repente en referencia al IREC Norte o a una zona del norte y recién después llega a Lima y para esto ya pasó y puede pasar hasta un mes. Entonces, esas cosas se han tenido que ir mejorando, ¿no? Y obviamente, como vemos, a veces el pobre o poco acceso al sistema de salud en general de las pacientes, ¿no? Y esto se ve reflejado en un artículo que se hizo, ¿no? Sobre los factores asociados, ¿no? Con el retraso en el diagnóstico del cáncer infantil en el Perú, ¿no? Y esto se daba por estos problemas que habíamos visto, ¿no? Y la mayoría llegaba en estadios avanzados. Y con este trabajo se pudo ver que en el Perú nosotros nos demorábamos para diagnosticar desde que el paciente inicia los síntomas, desde que el padre se da cuenta de algún síntoma, 107 días hasta que llega a un lugar y es diagnosticado. En este caso, la mayoría llega a nuestro hospital y es diagnosticado, ¿no? Y eso es 3 a 4 veces más que en otros países. Y entonces, eso era lo que se debe cambiar, ¿no? Y lo que estamos tratando de cambiar, ¿no? Y uno dirá, de repente es porque los padres son descuidados o, como les decía, bueno, no lo llevan al médico, pero no es cierto, ¿no? O sea, no es solo esa parte, sino que también se veía que había una deficiente capacitación del personal médico, el personal de salud, ¿no? Para de poder detectar a estos niños, ¿no? Y obviamente la pobre comunicación entre los centros de referencia. Y eso hacía que el factor médico también sea muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque estos niños, y la mamá te los dice, ¿no? Llega al hospital con nosotros y no te dice que recién ha tenido esta enfermedad, ¿no? Sino que ya lo había visto su médico de cabecera, lo había llevado a la posta, lo había visto la enfermera y había pasado por varios personales de salud y nadie se había dado cuenta hasta que ya la cosa era muy evidente, ¿no?
Y estas fotos son un poco crudas, ¿no? Pero es importante que las conozcan porque estos son nuestros pacientes, no son pacientes de otros lados. Y es así como nos llegan a nosotros, ¿no? Niños con unas tumoraciones a nivel de las piernas, por ejemplo, que son los osteosarcomas, el tumor óseo más frecuente, donde no vamos a poder salvar la pierna del niño, ¿no? Y viene la amputación, ¿no? O el brazo del niño. O estos casos que son los retinoblastomas, que es el tumor del ojito, ¿no? Estos casos son 100% curables si se detecta a tiempo. Se detecta, muchas veces se opera, lastimosamente se tiene que sacar ese ojito. Lo que no entienden a veces los padres es que ese ojito ya está perdido, el niño no ve por ese ojo, se le saca el ojito, se le puede poner un implante y el niño está curado para toda la vida. Pero ¿qué sucede? Que no aceptan muchas veces esta operación, regresan a sus zonas y ya vienen de nuevo al hospital cuando la enfermedad está muy avanzada y muchas veces ya ha hecho metástasis, quiere decir que se ha ido a otras partes del cuerpo y ya no podemos salvarle no solo el ojito, sino no podemos salvarle la vida del niño, ¿no? O esta masa, ¿no? Inmensa que está dentro del tórax, esta masa que está de acá, que está dentro del abdomen, y vemos pacientes de esta forma, ¿no? Muy desnutridos, ya asociado a la desnutrición propia del pueblo, de los peruanos, pues la desnutrición asociada al cáncer, ¿no? Y esto es lo que nosotros, esta es nuestra realidad y es lo que debemos cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos aprender de esta charla, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y signos asociados al cáncer infantil para poder detectarlo a tiempo, ¿no? Y una de las cosas muy importantes es que todo debe ser de forma integral. No es que una cosa aislada nos va a dar el cáncer, pero sí nos puede hacer sospechar, ¿no? Y tal vez uno de los síntomas más frecuentes que presentan estos niños es fiebre, ¿no? Pero ¿quién de nosotros no ha tenido una fiebre? O sea, no es una fiebre porque estás mal de la garganta, te da fiebre un día, le dan su antibiótico y mejora. Esta es una fiebre que es persistente, que no mejora, puede estar una semana, ya le has dado los antibióticos, y muchas veces asociado a otros síntomas, ¿no? Porque no es solo fiebre, puede ser fiebre, sudoraciones nocturnas, o uno ya cuando lo lleva al médico, el médico lo examina y ya tiene otras cosas como el hígado grande, el vaso grande o lesiones en la piel. Entonces, la fiebre es uno de los síntomas importantes. Como ya saben, no toda fiebre, la primera causa de fiebre siempre va a ser la infecciosa, sobre todo en niños, pueden ser procesos virales, pero esa fiebre que a pesar del tratamiento no mejora, van varias veces al médico, lleva una semana, un antibiótico, otro antibiótico más fuerte, le hacen todos los exámenes y no hay una causa evidente, ahí se hace sospecha de una enfermedad cancerosa como la leucemia o el linfoma, ¿no? Otro de los puntos importantes también es el dolor de cabeza, ¿no? Y es algo que a veces, ¿no? ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza, ¿no? Hay gente que sufre de migraña, esas cosas, pero el dolor de cabeza en el cáncer infantil es diferente, no es un dolor que no mejora, no es un dolor que no mejora con el medicamento, es un dolor que levanta al niño en la noche, ¿no? El niño se levanta y dice, mamá, tengo dolor de cabeza. No solo eso, muchas veces vienen los vómitos, esos vómitos explosivos asociados al dolor de cabeza. Entonces, es importante ver la localización, en qué momento, ¿no? Llevarlo al médico, si el médico en primer lugar no encuentra nada más, o si es que está asociado a fiebre o una infección, eso es otra cosa, ¿no? Pero si este dolor de cabeza ya lo ve el neurólogo, le puede tomar una tomografía o algo, y uno ahí va a ir detectando lo que es un tumor cerebral, ¿no? Otra de las cosas que también les mencionaba es este dolor de los huesos, ¿no? Los niños muchas veces sufren dolor de los huesos, ¿no? Y esos dolores son a veces los dolores de crecimiento, ¿no? Pero el dolor asociado a cáncer es totalmente distinto, ¿no? El dolor de crecimiento le duele un día la pierna derecha y luego le duele la izquierda, a veces está en la noche, uno le soba y le pasa, ¿no? Le das paracetamol y le pasa. En cambio, el dolor óseo no. El dolor óseo por lo que es un cáncer infantil es un dolor localizado en una de las extremidades, ya sea el brazo, ya sea la pierna, que es las zonas más frecuentes, sobre todo el fémur, ¿no? Y es un dolor que va en aumento, el niño cojea, el niño se levanta por ese dolor y en algunos casos sufre lo que es una fractura patológica. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que si yo doy, por ejemplo, un golpe a una pelota, no me voy a fracturar, ¿no? Pero este niño sí, este niño le da el golpe a la pelota y se fractura, ¿no? Y eso es importante porque muchas veces el osteosarcoma se presenta así y los padres te lo dicen, ¿no? No, mi niño estaba bien, se cayó de la silla jugando y se fracturó, o sea,
y no debería haberse fracturado de esa forma, ¿no? Entonces, eso es importante. Si tiene dolor, es un dolor que no mejora, ¿no? Ya obviamente asociado a una masa ya es mucho más evidente, hay que llevarlo al médico, hay que tomarle una radiografía. Con una simple radiografía yo puedo evidenciar si es que tiene o no una tumoración en el huesito, ¿no? Otro de los síntomas importantes en lo que es la detección precoz del cáncer infantil es la falta de apetito, ¿no? Pero esto asociado a una pérdida de peso importante, ¿no? Y nosotros lo vamos viendo y les preguntamos siempre a los padres cómo ha ido estos 3 últimos meses y el niño ha disminuido de peso, ¿no? Entonces no solo la falta de ingesta, sino la fatiga asociada a esta y la baja de peso considerable, ¿no? Y ese es otro de los puntos importantes que hay que conocer en el niño. Acuérdense que ninguno de estos síntomas es separado ni es solo, sino que van a ir asociados a otros, ¿no? Y esto ya es un poco más característico si nosotros tenemos un niño, ¿no? Que le comienzan a aparecer puntos rojos o moretones, lo que nosotros llamamos las petequias, que son esos puntitos, ¿no? Que desaparecen cuando uno los presiona, ¿no? O moretones, o ya sangrado, ¿no? El niño a cada rato viene pues con un sangrado en la nariz, asociado a moretones, pues no es normal, ¿no? Acuérdense que a veces los niños pueden tener estas epíxtasis con cambios de temperatura, ¿no? El sangrado por la nariz, se meten el dedito a la nariz y sangran, pues un sangrado esporádico no hay problema, pero si el paciente persiste con esos sangrados, uno le ve la boquita y tiene las lesiones ahí que sangran, ¿no? Más lo que es el sangrado en la piel, estos puntos rojos o moretones, pues eso ya nos hace sospechar de que pueda tener una alteración a nivel de la sangre, ¿no? Y pueda ser una leucemia, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Y lo otro, obviamente asociado a este sangrado, es ya cuando el niño se pone pálido, ¿no? O sea, si uno ve a un niño, ¿no? Que está normal, está jugando, no tiene ningún problema, pero de repente el niño comienza con fatiga, que se cansa al caminar, no puede respirar bien, y uno lo ve y este niño está pálido, le toman un hemograma y tiene una hemoglobina de 6, de 5, pues obviamente algo está mal, ¿no? Y eso es importante. Entonces, el niño normalmente debe estar vigoroso, si es que se alimenta bien, no debería estar pálido y debe tener todas sus funciones normales, ¿no? Y ese es otro signo característico que deberían conocer, que es para detectar lo que es el cáncer en el ojito, lo que nosotros conocemos como retinoblastoma, ¿no? ¿Cómo es el retinoblastoma? Y viene así, ¿no? Con la leucocoria. La leucocoria es esta luz blanca, es el reflejo blanco de la pupila, ¿no? Cuando ya tiene este reflejo blanco, en realidad ya es una enfermedad un poco más avanzada, pero es un signo muy, muy importante el retinoblastoma y hay que llevarlo inmediatamente al médico, ¿no? Pero no solo esta pupila o reflejo blanco, ¿no? Sino que a veces vienen con alguna falta de este iris, ¿no? Que es la aniridia, asociada sobre todo con tumores renales, ¿no? Si el niño a veces presenta esto o nace con esto, importante verlo desde el inicio, la parte del riñón, porque también va a tener un tumor en el riñón, o el estrabismo, era un niño normal y de repente al año, a los 2 años comienza a tener estrabismo de la nada. Entonces es importante porque no solo puede tener un tumor en el ojito, sino un tumor en el cerebro, ¿no? Entonces estos signos son importantes que uno lo conozca, ¿no? Y eso es lo que muchas veces se les pasa, a veces al médico general, al pediatra, uno ve estos, la mamá te dice, ¿no? O sea, yo lo veía con una cosa blanca en el ojo y el médico le daba sus gotitas, ¿no? Hasta que luego eso crecía, ¿no? ¿Y todos nosotros podemos verlo? Sí. ¿Cómo se puede ver esto? Si yo estoy, por ejemplo, tengo en casa, acuérdense que el tumor del ojito se da en niños pequeños, sobre todo en menores de 2 años, ¿no? Y yo quiero saber, hoy mi sobrino puede tener esto, no tiene esto, pues es fácil, ¿no? La mayoría tiene su celular con flash y lo que hacemos pues es tomarle, ¿no? La foto, de preferencia en un cuarto más oscuro, ¿no? Y lo que debemos ver es eso que a veces nos molesta, ¿no? O sea, vemos la foto y salen los ojos rojitos, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Lo que se debe ver, ¿no? Pero si uno sale rojito y el otro sale blanquecino, pues ahí hay un problema, ¿no? Y hay que llevarlo al oftalmólogo, ¿no? Acuérdense que en los niños pequeños siempre deben tener el control de fondo de ojo, ¿no? El control de fondo de ojo en el niño que nace debe ser a los 6 meses, ¿no? Y al año, ¿no? Debe tener 2 controles de fondo de ojo, que ya sea que lo haga el pediatra, ¿no? Que lo pueda hacer también, o por el oftalmólogo para ver que no haya ningún problema, ¿no? Y otra de las cosas que también es muy común son los ganglios, ¿no?
La mayoría de los niños puede sufrir de ganglio y los papás se estresan bastante porque se asustan que tenga un aumento de volumen a nivel del cuello, a nivel del oídito, ¿no? Que es la inflamación de los ganglios. Pero hay ganglios importantes, ¿no? Primero que el ganglio, para ya ser sospechoso de algún tipo de cáncer, es que debe tener por lo menos más de 2 centímetros, ¿no? Muchas veces estos ganglios son duros, son pétreos, decimos nosotros, ¿no? Y no son dolorosos y están como pegados, que no se pueden ni mover. En cambio, cuando uno se resfría, tenemos el niño que anda con un problema de la garganta y le sale o le aparecen ganglios en el cuello, sobre todo, uno va a ver que estos ganglios son móviles, son chiquitos, son blanditos, ¿no? Entonces es diferente totalmente a los ganglios producidos, por ejemplo, por los linfomas o por las leucemias, ¿no? Pero la localización también va a ser muy importante, ¿no? Como les digo, los ganglios a nivel del cuellito son muy comunes, pero si nosotros tenemos ganglios arriba de la clavícula, ¿no? Los supraclaviculares, si tenemos, ¿no? Vemos que nuestro niño tiene un ganglio, ¿no? O aumento de volumen a nivel de las axilas, eso no es normal, ¿no? Entonces es importante que los manejemos, ¿no? Otra zona es la zona inguinal, esa zona también se produce, ¿no? Hay niños que pueden, sobre todo los varoncitos, pueden tener ganglios en esa zona, y eso sí puede llegar a ser normal, pero si ya son ganglios grandes, y si a pesar del tratamiento que uno le da para el resfrío, para el oídito, ¿no? No mejora y tiene una evolución, o sea, duran estos ganglios más de 4 semanas, es importante verlo por el médico, ¿no? Por el pediatra. Acuérdense que la primera causa de inflamación de la zona ganglionar en el Perú es la tuberculosis, ¿no? Bueno, en realidad la primera son las causas infecciosas que ya las vimos, las otras es la tuberculosis y luego la parte del cáncer, ¿no? Entonces eso es importante. A ver acá. Y lo otro es ya lo que es los signos neurológicos, ¿no? Y esto a veces sí desespera y llama la atención de los padres mucho más fácil y también del personal de salud, ¿no? Entonces el niño puede presentar síntomas o signos neurológicos desde van de cosas muy suaves como una parálisis, ¿no? O convulsiones, ¿no? Asociadas, por ejemplo, sin fiebre. Acuérdense que nosotros tenemos lo que se llama el síndrome de convulsión febril, que es algo muy frecuente en niños, pero en niños pequeños, ¿no? En niños menores de 2 años, ¿no? Sobre todo menores de 1 año, que tienen una fiebre, a veces una fiebre de 38, 39, y el niño convulsiona, y es una convulsión febril asociada a la fiebre, ¿no? Pero si ya tenemos un niño que tiene 5 años y que nunca había pues convulsionado, nunca había tenido ningún problema y convulsiona de nuevo, ¿no? O sea, el paciente convulsiona y no ha tenido ni fiebre ni nada que lo desencadene, la primera causa es un tumor cerebral, ¿no? Y la causa infecciosa es una cisticercosis acá en el Perú, ¿no? Entonces es importante en estos casos llevarlo urgente a una emergencia, poderle hacer una tomografía, ¿no? Y ver en qué condiciones está, ¿no? Y los problemas neurológicos, ¿no? A veces empiezan con una parálisis no solo de la cara, del cuerpo, y vamos viendo cómo va, y a veces se detecta así, ¿no? Los papás te dicen, no, no, mi niño estaba pero perfecto, empezó con los dolores de cabeza, y luego vomitó, y de repente ya no podía mover una parte del cuerpo. Entonces, es muy diferente si eso te sucede a un adulto, porque uno lo que piensa cuando sucede eso en un adulto es que ha tenido un derrame, ¿no? Pero en el niño no, pues en el niño no suceden los derrames, es una cosa muy, muy rara, ¿no? Entonces, ahí la otra opción es esto, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, empieza con debilidad unilateral, una sola parte del cuerpo, o asimetrías faciales. Pero otro punto que a veces los padres te lo dicen, ¿no? Como que días previos han tenido cambios en la conducta, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente se torna a veces agresivo, dependiendo de la localización del tumor, o trastornos del estado de la conciencia, ¿no? O le dicen, no, el niño viene, pero comenzó a caminar raro, pensamos que era la piernita, pero no, el niño se desviaba al caminar, ¿no? Y era por un problema de una tumoración cerebral, ¿no? Y obviamente si el paciente te dice, pues no puedo ver, tengo visión doble, ¿no? O una ceguera súbita, ¿no? Es importante poder llevarlo al oftalmólogo, ver que no sea un problema propio del ojito, y posteriormente ver si es que no es un problema más de la zona del cerebro, ¿no?
Y lo otro que también es muy importante, y esto es sobre todo, son las madres, ¿no? A la hora que se baña el niño o la persona que baña al niño, que es donde más se descubren son las masas abdominales, ¿no? Y es importante que uno que tiene un niño pequeño en casa de repente siempre lo palpe, ¿no? A la hora que le cambia el pañal, pues hay que tocarle la barriguita al niño, ¿no? No es que, y eso a veces los papás te dicen, no, no, me decían que era barrigoncito, pero está bien, los niños a veces pueden ser barrigoncitos, pero con una barriga blandita, ¿no? Pero no una barriga dura, ¿no? Entonces, importante que uno que tiene un niño, sobre todo en niños pequeños, que es lo que se ve esto, ¿no? Por ejemplo, el tumor del hígado, que es el hepatoblastoma, ¿no? Se ve en niños menores de 5 años, en niños pequeños, y uno le palpa, ¿no? Una cosa dura a nivel del abdomen, ¿no? Puede ser un tumor en los riñones, que es mucho más frecuente, el tumor de Wilms también, ¿no? Entonces es importante, ¿no? La presencia de la masa, ¿no? A veces no es solo una tumoración, sino que, por ejemplo, la leucemia causa un aumento del volumen del hígado, del vaso, y uno también ve al niño bien, bien hinchadito, barrigoncito, y uno le palpa y es puro hígado, puro vaso. Entonces ahí no solo es una tumoración, sino hay otras enfermedades como las leucemias y los linfomas que pueden hacer lo que se llama la visceromegalia, ¿no? Que crezca tanto el hígado como el vaso y se viene esta masa, ¿no? El abdomen todo abultado, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Y otra de las cosas que también tenemos que ver y también vemos en niños, sobre todo pequeños, es el cáncer de testículo. Entonces, por eso que cuando uno va a la evaluación del pediatra, ¿no? O sea, el buen pediatra te va a pedir que desnudes al niño, ¿no? Porque hay que examinarlo todo, ¿no? Desde la cabeza, el tórax, palparlo, ver cómo está el abdomen, pero también la parte de los genitales, ¿no? Están acá los tumores de testículo, ¿no? Que son los tumores germinales, los que nosotros llamamos como TSG, ¿no? Pero también la leucemia le gusta meterse a nivel testicular, ¿no? Entonces uno palpa y el testículo de un niño pequeño pues es blandito, es chiquito y de repente viene con un testículo aumentado de volumen, duro, ¿no? Pero no solo en niños, también en adolescentes, y eso es importante hablar con sus hijos, ¿no? Porque el cáncer de testículo se puede dar pues desde los 12, también en adolescentes, hasta los 19, 20, 25 años, y es el joven, ¿no? Que se tiene que autoexaminar, así como nosotros ya hay bastante propaganda para la examinación, ¿no? Para que las mujeres se chequeen las mamas, se autoexaminen, hay que hablar con el joven, con el muchacho, que ellos se tienen que examinar. El testículo tampoco de un joven es un testículo duro, pétreo, ¿no? Como piedra. Entonces, él se tiene que examinar y si tiene un aumento de volumen o si nota que uno está blandito y el otro está duro, tienen que decirles y avisarles, ¿no? Entonces, es la confianza que tienen que tener con sus hijos de poder explicarles y decirles que también se tienen que hacer un autoexamen para poder detectarlo a tiempo, ¿no? Y acá en resumen, pues es lo que habíamos visto, ¿no? El dolor persistente en huesos y abdomen, lo que es la fiebre sin causa conocida, que dure más de una semana, moretones o sangrados, ya saben, los crecimientos tumorales de los ganglios muy grandes. Un síntoma que no habíamos dicho de repente es la picazón del cuerpo. A veces tenemos una enfermedad que se llama histiocytosis, donde el niño viene con lesiones por todo el cuerpo, que a veces pica mucho, ¿no? Cansancio, flacidez, anemia súbita, ¿no? O que no mejora, por más que estés alimentando al niño, sigue perdiendo peso, ¿no? O los dolores de cabeza que están asociados a vómitos explosivos, que lo levantan al niño, ¿no? Infecciones que no mejoran, ¿no? Como ya vimos que aumento de volumen abdominal, son los signos de alerta para el cáncer infantil que todos nosotros debemos tener presente, ¿no? Igual para que se acuerden, acá ven, estos ganglios están ya demasiado grandes, ¿no? Ya es totalmente diferente a un ganglio infeccioso, los moretones, ya vimos la leucocoria, vemos acá, no sé si logran ver la masa, ¿no? El tumorcito a nivel de la pierna, como este abdomen está totalmente hinchado del niño, y lo que nosotros llamamos como un síndrome de vena cava, ¿no? Como acá lo que tiene en realidad es una masa también a nivel del tórax, del mediastino, que comprime los ganglios y hace que se aumente toda esta zona, ¿no? Entonces es importante, y hay bastantes ya ayuda de parte del gobierno para el diagnóstico temprano del cáncer infantil, ¿no? Enseñar sobre todo a los padres, ¿no?
que ellos son los primeros que van a estar al lado de su niño. Se ha sacado ya varias manuales que nos van a ayudar lo que es en la detección, gracias a la Iniciativa Global del Cáncer Infantil de la OPS, ¿no? Donde Perú es uno de los primeros participantes en esta iniciativa, es que se ha logrado bastante de estas cosas. Nosotros hemos hecho dentro de lo que es el diagnóstico precoz bastantes capacitaciones a varias partes del Perú, ¿no? A varias regiones. Antes esto fue prepandemia, donde viajamos a varias zonas, nos dividimos en varios, no íbamos a todos, sino nos dividíamos y cada uno iba a una región para poder hacer el diagnóstico precoz del cáncer infantil. Hemos tenido bastante apoyo de lo que es el Hospital St. Jude Children's Hospital, que es el hospital más grande de cáncer infantil de Estados Unidos, y ellos son los que nos están avalando en este manejo de lo que es el cáncer infantil, ¿no? Y sigue, ¿no? Lo que es todas las iniciativas que se han hecho, y ahora este año también, gracias al Club de Leones, ¿no? En general, se está ayudando bastante a lo que es la detección, ¿no? Y lo que es el diagnóstico precoz del cáncer infantil. Bueno, nosotros manejamos bastante lo que es Telesalud, y quería mostrarles ahora lo que es el Oncopets para que ustedes conozcan. Este es un aplicativo móvil que es gratuito, que lo que queremos hacer con este aplicativo es disminuir este tiempo, ¿no? Disminuir el tiempo de diagnóstico. Acuérdense que nosotros estamos casi en 107 días para el diagnóstico del cáncer infantil, ¿no? En otros países en una semana o máximo en 15 días lo diagnostican. Nosotros todavía estamos 3 a 4 veces eso, ¿no? Entonces, debido a ese trabajo que se hizo dentro de lo que nosotros somos la asociación también HOPE, hicimos, gracias a un grant que se ganó, este aplicativo móvil que es totalmente gratuito para el diagnóstico del cáncer infantil. Y el médico, en realidad, cuando recién lo iniciamos, el médico entraba y podía con esto darnos y estar en contacto directamente con los oncólogos pediatras, que éramos pocos en ese entonces. Este trabajo ganó un premio, y tuve la oportunidad de exponerlo en Francia, en Lyon, y con medio de este trabajo, de este aplicativo, es que se ha logrado disminuir la tasa de demora, ¿no? Para el diagnóstico precoz del cáncer infantil. Hicimos lo que es un proyecto, casos que se vieron, realmente se había llegado a disminuir el tiempo de espera desde que el paciente tiene los primeros síntomas hasta que se puede tratar en el INE, ¿no? Como ya saben, lo tienen para lo que es Android y Apple, es totalmente gratuito, y ahora lo hemos renovado porque ya no es solo para médicos, también hay una parte para padres de familia, también para educadores, porque la otra parte donde para el niño, bueno, ahora con pandemia es menos, pero el niño para la mitad del tiempo en el colegio y la otra mitad en casa. Entonces son los padres y los educadores los que están más tiempo con el niño, y son importantes que ellos puedan detectarlo a tiempo, ¿no? Entonces, este aplicativo, ahora ya pueden ver ustedes dentro del aplicativo bastante información de lo que es el cáncer infantil, ¿no? Y te pueden dar las alertas o alarmas, normalmente el que escribe si es un personal de salud, y nos llega a nosotros directamente por medio de un correo el mensaje, y nosotros podemos ayudarlos en menos de 24 horas, ¿no? Con todas las enfermedades más frecuentes. El médico puede mandar videos, y esto nos ha ayudado bastante porque gente de provincia o médicos, ¿no? Y ya vamos a ampliar para lo que es enfermería y obstetricia, que están en un lugar muy alejado y tienen un paciente y tienen una sospecha de un cáncer infantil, nos pueden enviar el video del niño, los exámenes, eso queda totalmente anónimo, y nosotros les podemos dar una respuesta inmediata, ¿no? Donde sí, sabes que es importante que venga urgente a Lima, ¿no? Y se trate, o no, puede ser manejado por el pediatra ya, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, en conclusión, el cáncer infantil es una realidad y todo pediatra tiene la obligación de conocer sus signos y síntomas, pero también la población en general, ¿no? Y sí, el cáncer infantil, a diferencia de adultos, se puede curar, ¿no? Y debemos llegar a esa meta del 90%, pero se cura sobre todo si es detectado a tiempo, de forma precoz y referido oportunamente, porque no hacemos nada tratándolo o detectándolo a tiempo cuando no se puede referir y no se puede tratar, ¿no? Y al incrementar la detección temprana del cáncer infantil, vamos a disminuir obviamente su mortalidad y todas las complicaciones asociadas con el cáncer infantil, ¿no? Sobre todo para mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Y este es nuestro logo de la asociación HOPE,
¿no? Y también de nuestro grupo que tenemos, que es VICA, que es Vida con Calidad, que también nos pueden seguir en las redes. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, doctora Cecilia Ugaz. Pasamos, por favor, al reconocimiento. Carolina o Catalina, por favor. Muy bien. Gracias. Compañero León Fortunato, le cedo la palabra para que pueda Sí. hacer el certificado de reconocimiento. Entonces eres un gatita. Claro. Muchas gracias, compañera León Cecilia, por esta disertación, esta exposición sobre el diagnóstico precoz del cáncer infantil, que es de mucha valía para nosotros los leones, porque es una de las causas globales del leonismo, ¿no? Entonces, agradecerle por esta presentación y siempre estamos para apoyarnos, porque los leones, esta causa es principal y estamos en el mes del cáncer infantil. Muchísimas gracias por su exposición y más bien yo quisiera que si hay alguna pregunta del auditorio, nos podrían hacer llegar a saber. Pueden levantar la mano virtual y abrir sus micrófonos para poder hacerle las preguntas del caso a la doctora Cecilia. Sí, como lo ha explicado muy bien Cecilia, siempre recordar no todo lo que es fiebre es amigdalitis o es una infección, ¿no? Siempre la madre debe hacer un reconocimiento, tocar al niño, ¿no? Y como lo ha dicho muy bien también, no solamente es en el cuello, ¿no? Sino que también puede ser en las partes inguinales y en especial en los genitales. Eso se ve muy frecuentemente, a veces solamente hay un teste, a veces no bajó el otro, ¿no? Y como lo ha dicho también, ella no puede aparecer cuando el niño se percate que puede tener 11 o 12 años y a veces ese teste que no ha bajado a la bolsa escrotal puede malignizarse, ¿no? Siempre el niño tiene que aprender a reconocer su cuerpo, ¿no? Cuando está más grandecito, cuando está más lo hace la madre, pero creo que todos debemos hacer ese tipo de reconocimiento, enseñarle al niño a conocer su cuerpo, ¿no? Y decir, mamá, tengo algo que me salió y la mamá debe estar atenta. Y es así, si va a haber un reconocimiento precoz, entonces va a curarse, sí. Yo no tengo mucho de ver sobre eso, ella es más experta en eso, yo trato adultos, pero eso es así, ¿no? Y actualmente hay más curación, ¿no? Hay más nuevas, hay cosas nuevas, ¿no? En dirección a eso. Has hecho una brillante exposición, te doy las gracias por eso, Cecilia, porque has estado presta a dar tu ayuda, has dado tu tiempo, ¿no? Para poder preparar tu exposición, ¿no? Yo sé que estás en la primera línea en ese momento frente en el hospital, pero de todas maneras, ¿no? Nos has dado tu tiempo para nosotros. Te doy las gracias por eso. Muchas gracias. No veo ninguna pregunta en el chat. No habiendo más preguntas, primero vicegobernador Fortunato, para que pueda cerrar la charla magistral, por favor. Muchísimas gracias a todos los asistentes y con mucha sabiduría a nuestra disertante, la compañera Cecilia, porque este conocimiento es para todos y yo creo que de alguna forma vamos a transmitir los que tenemos hijos pequeños, los que tenemos familiares, ¿no? De alguna forma nos va a servir esto en la vida diaria y también
para prevenir más que todo. Esta es prevención. Muchísimas gracias y damos por concluido esto, no habiendo más preguntas. Y más bien, estamos invitados a la maratón a las 8 de la noche, que tenemos otro ciclo de charlas. Les esperamos a las 8 de la noche. Muchísimas gracias con todos y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Muchas A la gracias. charla del maratón ingresan con el mismo link del día de ayer, así que los esperamos en unos minutos. Para Muchas los gracias compañeros. a todos. Gracias. noches. Buenas Buenas Gracias, noches. Cecilia, gracias. Felicidades, Gracias, nos vemos. compañera Chao a Cecilia. todos. Gracias. Muchas gracias. Compañera León, Muchas gracias. Cecilia, Gracias, Ivonne. Gracias. Un abrazo, Gracias. Cecilia. Cecilia, nos vemos el jueves. Sí, nos vemos el jueves, sí. Sí. El jueves estamos allí.